prometido es deuda y es momento del cine. Ya hablamos mucho de política, corrupción, rendimiento de cuentas de gestión el miércoles de Manuel Adorni en el Congreso. Bueno, ya basta de todo eso, hay que saberlo, pero también hay que saber de cine, recuperar obras de nuestro cine nacional, y para eso está Lucas Iannone con nosotros otra vez, como cada lunes. Lucas, ¿cómo va? Todo bien, ¿cómo andás, Lucía? ¿Todo bien? Bueno. Aquí estamos, poniéndole el cuerpo a este lunes fresco. Fresco, sí, feo. Bueno, mirá que las coincidencias de la vida, porque el sábado a la noche estaba viendo nuevamente esta película, que es la que elegimos hoy. Se llama Últimos días de la víctima, dirigida por Adolfo Aristarain, basada en una novela de José Pablo Feynman, que también participa en el guión de la película. Bueno, la miré el sábado a la noche. El domingo empiezo a hacer la columna en el librito, en mi carpetita. A la noche publico en las redes como que voy a hablar de esta película, y un amigo me dice: ¿te enteraste que falleció hoy? O sea que justo ayer domingo 26 falleció Aristarain. Y digo, bueno, mirá qué coincidencia que yo estaba trabajando en esta película para la columna. Mirá, y yo pensé que me perdí la publicación que has hecho en las redes, que la habías elegido a raíz, a modo de homenaje. Fue al revés. ¿Lo fulminaste? No, mentira. No. Fue algo de mucha coincidencia. Y lo que decís vos está bueno, porque a veces nos olvidamos de las obras que hay en el cine nacional, sin ir tan lejos, porque con esta película vamos a ir a 1982, que es el año en el que se filmó, y te das cuenta del gran caudal y de la buena producción que había, inclusive en los últimos años de dictadura. Porque, y ahora voy a contar un poco también, no solo de la película, sino también un poco la biografía de Aristarain, o su filmografía. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, con tanto caudal de material audiovisual, con tantas plataformas y de fácil acceso, que si no la podés ver por cable o no la podés ver por tele, alguien tiene una plataforma para ver, o te la podés bajar por internet. De tanto acceso a las películas, a los videos, cortometrajes, que se haya olvidado o que no esté tan presente un director como este, me parece grave, y por eso está bueno traerla. Total. Más allá de que la película es genial, y ahora si querés nos vamos ahí, al terreno de la película. Una película de cine negro, cine policial negro, donde no todo termina bien, donde muestra también una realidad de los argentinos de aquellos años, que a su vez, más allá de las lecturas políticas que se le pueden hacer al film, también se nota o se ve las fallas que tenía el sistema de censura de los militares, sí. Porque en aquellos años, la película, voy a contextualizar un poco, se estrena en 1982, a 6 días después de que el gobierno recupera las Islas Malvinas, ¿no? Quiero decir esto porque la atención del público y de los medios de comunicación, etcétera, estaba más abocado a la guerra de Malvinas que a un estreno cinematográfico, ¿no? Total. Pero evade esta película un montón de esos filtros. Suponete, no se podía filmar de mujeres desnudas ni hombres desnudos, no se podía mostrar drogas o consumo de drogas, no podía estar o quedar bien que los malhechores, ladrones o lo que sea, sean simpáticos o caigan bien dentro de o sean vistos positivamente. Entonces, esta película varios de esos tópicos los lleva adelante, y no hubo censura ni en el momento del estreno ni en el momento de filmación. Que con la música pasó algo parecido, pero que tenía que ver más por una cuestión de idioma, que alguna, por ejemplo, canción de Alicia en el País o canciones que daban cuenta en un lenguaje poético que quizás se les escapaba porque eran medios toscos los militares, pero además pasaban esa censura en muchos casos, y no eran muy explícitas las letras y eran más simbólicas, porque estaba prohibida en ese momento preciso la música en inglés, o estaba como... Totalmente, sí, que habían prohibido, sí. Que o en las emisoras de radio tratar de que no se pasara música en inglés por este mismo motivo de la guerra de Malvinas. Bueno, entonces
esos elementos a mí me hacían, cuando empecé a leer un poco y ver la película, digo, che, esto está como demasiado adelantado para la época, o cómo es que se escapó. Voy a dar un detalle. Una de las escenas, la droga que se consume entre algunos de los protagonistas es la heroína, y se inyectaban, cosa que era muy raro en 1982, porque hoy desde la distancia lo vemos, o yo te digo la fecha 82, pero la dictadura termina en el 82. Cuando se estrenó la película y cuando se filma y cuando se produce es anterior a eso. Eso me había llamado mucho la atención, o algunas escenas donde el lenguaje verbal, las palabras eran muy fuertes para la época. Sí. Es más, Aristarain en algunas entrevistas dice, mira, nosotros lo hicimos así. Si después venía alguien y decía, che, esto no puede ser, lo tenemos que recortar, ahí iban a ver en el trayecto cómo resolverla. Pero dice, tal cual se filmó con los diálogos que ellos hicieron, quedó el corte final. Y también bastante jugado en este sentido, porque si bien es verdad que la mayor actividad de los centros clandestinos de detención, la mayor represión fue del 76 al 80, podríamos decir, no es que no había represión, estaba empezando a debilitarse la dictadura, pero la había, y de hecho hay eventos puntuales de manifestaciones que terminaron mal, que terminaron con detenidos, con, digamos, si bien empezaba a vislumbrarse la reapertura de la mano del fracaso de Malvinas, pero esto fue ahí en el límite. Y también como evento cultural el retorno de la Negra Sosa y cosas que marcaban como una apertura, era dictadura y se la jugó. Exactamente, sí, totalmente. Bueno, pero vamos a la película. Vamos a empezar con la película. Una película, yo les decía, de cine negro, cine noir. Es la vida de un asesino a sueldo, ¿no? Interpretado por Federico Lupi. Bueno, actores todos de renombre, o que en ese momento eran buenos actores y después lo confirmaron, ¿no? Federico Lupi, Ulises Domont, Soledad Silveira, Arturo Mali, Julio de Gracia, bueno, todos, que también era una troupe que solía trabajar en el primer tiempo de Aristarain con él, ¿no? Eran como él, algunos dicen actores fetiches, pero él se rodeaba de la gente de los actores que a él le gustaban y que tenía confianza. Cada ¿no? director tiene su grupo de actores fetiches. Sí, totalmente. Bueno, Federico Lupi, bueno, que es este asesino a sueldo, es contratado por una empresa, que acá también, si queremos hacer esto está bueno, mira, a seguir hablando o relacionándolo a la dictadura. No solamente los desaparecidos eran por las fuerzas militares, sino que ciertas empresas contrataban a matones para a los sindicalistas o a los que reclamaban, trabajadores que reclamaban por sus derechos, los hacían desaparecer. También se puede ver eso muy claramente en otra película de Aristarain, que es del año anterior, Tiempo de Revancha, que también se puede, trata, no específicamente de esa temática, pero está vinculada y hay escenas, ¿no? Entonces, una empresa lo contrata, él medio que ya tiene 50 años y quiere jubilarse de esa vida de asesino a sueldo, y le encargan un último trabajo, y a medida que él dice, mira, lo único que te vamos a dar es el nombre y una dirección, pero ¿cómo? ¿No hay más datos? Y empieza a investigar, y hay cabos sueltos en esa otra persona a la que tiene que eliminar que no le cierran. Entonces ahí empieza como una búsqueda implacable para lograr su objetivo de el trabajo que él empezó, terminarlo, pero se da cuenta que hay cabos sueltos. Más o menos a grandes rasgos esta es la premisa de la película de Últimos días de la víctima, que más allá de eso, tiene un final que también está muy bueno, me hacía acordar a otras películas más comerciales, como voy a citar una de la década del 90, que es Los sospechosos de siempre, donde hay en el final, en la revelación de la película, hay como un montaje que, además de una voz en off, que te va haciendo caer la ficha. Mirá cómo era toda la estratagema, cómo estaba armado. Bueno, en el 82, un director argentino hace algo muy similar, donde el espectador junto a uno de los protagonistas llega a la revelación, y la revelación empiezan a caer fichas, ¿no? Eso más o menos la sinopsis que te decía. Pero ¿cómo está hecha esta película? Es súper delicada, súper detallista, y voy a citar, elegí 3 escenas como para ejemplificarlo. Y acá viene la maestría de Aristarain, que dicho sea de paso,
es un hombre, un director de cine que se formó trabajando en el cine. Fue montajista, fue ayudante de dirección, fue iluminador, bueno, trabajó en varios rubros de un rodaje para luego poder dirigir. Y a su vez, o escribía él los guiones o, como en este caso que es basado en una novela, adaptado pero junto al escritor de la novela. Sí, eso te da una ductilidad y una capacidad, porque si vos vas pasando por todos los roles, pasa lo mismo en la radio. Quien hace un poco de todo o ha pasado profundamente por cada rol, después entiende lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sí. Digamos, no sé, si como productora sabés lo que puede llegar a pasar del otro lado y viceversa. Exactamente, sí, sí. Bueno, entonces él también, Aristarain, desde chico iba al cine, le encantaba mirar películas, tiene todos sus ídolos, eran más bien del cine americano, Howard Hawks, John Huston, Alfred Hitchcock, etcétera, de un cine más clásico, ¿no? Pero bueno, a lo que iba era Federico Lupi, el asesino que él interpreta, se llama Mendizábal. No solamente es impoluto, impecable en su aspecto, sino que también en su forma de trabajar. Ni bien la segunda escena de la película lo muestran preparando, conociendo el departamento de la persona a la que él tiene que eliminar y recorriendo cada uno de los espacios elegante, pone un tocadisco, va, se fija a los mínimos detalles, se prepara un vermut en el medio, él de traje impecable, como te decía. La cámara en ese momento, y a esto es lo que iba, lo del director de cine, la cámara y cómo ingresa el espectador a esa habitación y a esa casa, es donde Federico Lupi es como que empujara a la cámara. La cámara está a disposición de él y él nos va guiando por toda la casa. Después, más adelante, en otro de los espacios físicos que él recorre, que es un departamento al que no conoce, sucede algo diferente. Una cámara subjetiva, como si fueran los ojos de él. A lo que te lleva que el espectador y el protagonista entran al mismo momento. Entonces vamos a ver, no te digo un laberinto, pero sí recorrer las diferentes habitaciones, mirando y accediendo nosotros a lo mismo. Y te involucras de otra manera. Y en otra de las escenas, la cámara, el protagonista ya está desesperado, está como que no ata esos cabos que yo hoy decía de su trabajo, y la cámara es como que si lo empujara a él, ¿no? La cámara va todo el tiempo detrás de él, entonces el espectador sabe dónde está el protagonista, pero el protagonista no sabe ni dónde está o hasta a qué lugar va a llegar, ¿no? Eso que ahora yo lo menciono y quizás parece algo nimio, algo pequeño, es cómo saber usar una cámara y cómo contar con esa cámara las diferentes escenas. A su vez, los encuadres, los movimientos de cámara, está repleta de travelings, ¿no? El movimiento, el desplazamiento de una cámara por los espacios. Eso está en pos de lo dramático, ¿no? De sumarle a la trama. Más allá de todo lo que decía, de las actuaciones, de la música. Entonces ahí es una película súper disfrutable. Otra de las cosas, te relata y te muestra muy bien la década del 80 en Argentina, las calles, los vehículos, la vestimenta. En 2 o 3 escenas va a diferentes kioscos y vos ves los productos que había. Es como una radiografía también de época en Argentina, que nada, y esta película nada tiene que envidiarle a los que él admiraba, a películas norteamericanas de cine clásico o al cine francés también de cine noir. Me parece muy sólida, digna de ver. Hasta hace poco esta película estaba en Amazon Prime, y en Movie sí está también en otra de las plataformas, pero me llama la atención, digo, bueno, está bien, me parece perfecto que haya lugar para este tipo de cine, que quizás si yo te lo menciono o si vos estás charlando con otras personas, no relacionarías una película argentina del 82 a tan buena calidad y tan buena factura técnica. Sí, total. Y esta es la película. Para mí es como una trilogía, si se quiere, de la primera época de Adolfo Aristarain, que empieza con La parte del león de 1979, que es su primer película como director, donde él hizo el guión, bueno, también espectacular. Luego después tiene 2 trabajos por encargo, que se llamaba La discoteca del amor y La playa del amor, donde eran películas musicales. En una de ellas
en La Playa del Amor trabaja Ricardo Darín y Cacho Castaña. Y él esas las hacía meramente para para lograr dinero y lograr prestigio para después hacer sus películas. Después llega en el 81 Tiempo de Revancha, que está espectacular también, que algo mencioné recién, y en el 82 Últimos Días de la Víctima, ¿no? Después él tiene éxito y se va a rodar una serie a España en 1986, pasan unos años. También hace una película, El extranjero se llama, que es con una producción norteamericana. Y luego en los 90 regresa a la Argentina con más éxitos y quizás películas mucho más conocidas, como por ejemplo la que ganó varios premios, que es Un lugar en el mundo, de 1992. Después tenemos Martín H., después Lugares comunes, Roma, etc. Así que para cerrar y no irme por las ramas, una frase que la tengo acá anotada y no quiero falsearla, porque también comprometido políticamente, en el 2024 la Cinematográfica de España le otorgan la medalla de oro cinematográfica a Aristarain. Se hace una entrega, el acto en el Malva, ¿no? Y él dice unas palabras que es lo siguiente: siento mucho desprecio por el gobierno que tenemos. Creo que no debemos defender el cine. Es mucho más grave que eso. Hay que defender al país. Lo están saqueando. Estos fueron en el 2024. Una persona que desde el 2004 ya no hacía cine, pero está en el país, ve cómo es la situación y esto es a los 80 años, no se callaba la boca con tal de decir lo que él pensaba sobre un contexto social que todos lo estamos viviendo. Sí, que sabés que cada vez que alguien dice algo, tenés la gente que te aplaude y la gente que te va a putear. Podría haber hecho la plancha, es decir, me quedo con mi prestigio, con mi carrera hecha y que se arreglen los que les toca luchar ahora, y sin embargo da cuenta de un compromiso con la actividad a pesar de estar retirado. Sí, totalmente. Así que bueno, esta es la columna de hoy, específicamente Últimos Días de la Víctima, hiper recomendada, pero también para revisionar todas las películas, toda la cinematografía que tiene Aristarain, que ayer a los 82 años nos dejó. Así que bueno, nada, esas son las palabras, la recomendación de hoy. Me gustó muchísimo que lo traigas, un merecido homenaje a partir de una de sus obras. Se encuentra fácil, googleé y me pareció que estaba colgada en YouTube. No chequeé la calidad, pero mirá, está en YouTube, está completa, con una calidad no muy buena, pero se deja ver, se deja escuchar los diálogos, se puede... digamos, disfrutar también sin que sea de una excelente calidad. Perfecto. Lu, gracias como siempre, nos encontramos el lunes que viene. Bueno, dale, muchas gracias. Y nosotros nos vamos, así cerramos este señal de ajuste de día lunes. Lo que llega ahora para cerrar es Otra Vez Homogénica. Tanto tiempo en mí.
Ciudad de La Plata. AM 1390. Servicio informativo. Es la hora 18, la temperatura actual en La Plata 15 grados 3 décimas, la humedad 59%. La Municipalidad de La Plata inició la campaña de vacunación antigripal. El operativo está dirigido al personal de salud y a adultos mayores de 65 años. Estos grupos pueden aplicarse la dosis en el vacunatorio central.